Le avisan que tiene cáncer en el estómago y más o menos unos 2 meses antes de lo que les dije, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Fue este hombre el que hizo ese pensamiento 2 meses antes de morir. Entonces dice, porque dice él, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Mi suegra, cada vez que alguno de la familia dice voy a ir a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, siempre les corrige. Si Dios quiere, si Dios permite. Y hay varias frasecitas que dicen los mayores generalmente, ¿verdad? Porque saben y entienden, ¿verdad? Cuando decimos si Dios quiere, es como los niños, ¿verdad? Aquí hay niños, a ver si oyen. En mi época de niño, yo le decía a mi papá y a mi mamá, ¿me das permiso de? ¿Me das permiso de? Y luego ya me hice jovencito y también, mamá, papá, ¿me das permiso de? Y ya casi casándome y papá, voy por ahí, voy a hacer esto. ¿No hay problema? ¿Algún detalle? Parece ser que hoy es ridículo, ¿verdad? Hoy los hijos no piden permiso. Si acaso, nomás dicen, ya me voy, quién sabe de dónde, ¿verdad? Y algunos ni dicen nada. El pueblo de Dios se parecerá en esto con nuestro Padre Celestial. Bueno, al oír la experiencia de este hombre y al escuchar y meditar en el pasaje que hoy estamos meditando, reflexionaba yo en mis planes. Yo tenía planes a lo largo de la vida y luego había planes que yo veía jamás se podrán hacer y entendía que Dios tiene planes, pero bueno, hacía mis planes y no voy a decir todos los que en mi vida hubieron y que al pasar varios planes entendí, debía decir como dicen a veces los mayores, ¿sí qué? Si Dios permite. Y entendí que yo debo de ponerme en los planes de Dios. Yo vivía en Arroyo Seco y todavía ni tenía novia. Y yo le decía a mi madre, a mi padre, yo quiero buscar una casa acá para el sur. O donde se pueda, ¿verdad? Pero decía yo, jamás, porque no me gustaba el área, porque se me hacía curiosa el área, y el nombre me caía gordo, San Nicolás. Y dije, nunca en San Nicolás. Ese fue mi plan. El Señor comenzó su plan. Te voy a dar una casa, Daniel, en la cual vas a vivir, y ya tengo en ella 33 años. ¿Y dónde está? En San Nicolás, ¿verdad? Otro de los planes que yo veía que no quería que estuvieran en mis planes es, mamá, papá, yo veo a papá como contador y que trabajar. Voy a su oficina y el escritorio lleno de papeles y llega hasta las 8 o 9 de la noche. Jamás quiero saber yo de contabilidad y de matemáticas tampoco. Es la materia que más gorda me cae y no la entiendo. Ese fue mi plan que no iba a tener. Y Dios dice, Daniel, vas a vivir, te vas a mantener a tu familia de matemáticas y de contabilidad. Y llevo 33 años con ella. Y otro plan imposible, era que no quería. El primero lo que quería, y en este tercero lo que yo creía no se iba a poder nunca, ser maestro. Y mamá me decía, Daniel, si le pides a Dios, posiblemente te pueda dar el ser maestro. Mamá, soy agrónomo. ¿Con qué convivo yo como agrónomo? Animales, plantas, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser maestro? Y el Señor permitió más de 30 años ser maestro en la casa de Dios y ser maestro durante casi 33 años en la escuela Álvaro Obregón, donde estoy. Y podía ver que en todos los planes el Señor fue el que intervino.
Y vivir en San Nicolás, al final pude ver que, mira, te puse cerca de las escuelas, te puse cerca de donde puedes comprar, donde está la farmacia, donde está tu trabajo. Todo se movió para bien mío. Y yo quería el sur. Y hubiera quedado mucho más difícil, pero el Señor ya sabe. Y Daniel, no puedes comprar en el sur, vas a comprar en San Nicolás. Porque hasta aquí te voy a dar. Y ahí hizo milagros en la casa que otra vez platicaré de otro mensaje. Puedo ver que en matemáticas, que no sabía nada, el Señor me hizo que en el momento de estar impartiendo clase, yo mismo me puse problemas, que yo mismo caí en la trampa de mis problemas que les puse, y me corría un sudor frío, que yo no veía la respuesta, y me decían los alumnos, profe, no sale. ¿Y qué hacía en ese momento? ¿Qué creen que hacía en ese momento? Lo que a veces no hacemos, orar. Señor, no sé qué está pasando y no entiendo yo aquí, ayúdame. Mi interior estaba orando. Y gracias a Dios el Señor me dio el conocimiento, me dio el entendimiento, me dio las personas que también de alguna manera me apoyaron. Un maestro muy inteligente en las matemáticas, de carácter fuerte, de pocos amigos o ningún amigo, se acercó a mí y yo te quiero ayudar con algo de las matemáticas, no sé qué te parece, sin saber en mi situación. Me permitió llegar a lugares de buenas calificaciones como maestro y solicitado por los mismos alumnos. Y me muestra el Señor, mira lo que hago, con lo que tú dices que no puedes. Y como contralor, como administrador de los dineros, ya tengo 3 años jubilado y no me sueltan. Y ahí estoy. ¿Y qué me ha servido ser maestro? ¿Qué me ha servido estar como contralor y que tengo contacto con todos los departamentos? De una u otra manera, compartir la palabra de Dios. Y hay alumnos y hay compañeros que son fruto de haber estado en esos trabajos. Y pues ser maestro ha sido de bendición. Y entiendo lo que Dios tenía como plan y que es mejor que mis planes. Bien, pero el Señor me tenía otros planes. Algunos planes que yo creo que ninguno de estos va a ser de deseo de ustedes, ni de envidia, ¿verdad? Uno de ellos, a los 7 años de edad, la fiebre tifoidea, 3 meses enfermo, donde no había medicamento, no había solución, y lo que los doctores marcaron y dijeron es muerte. Le dijeron a mi madre, su hijo no va a vivir, no hay medicamento, no hay nada que hacer. Después de eso, en ese mismo periodo de tiempo, amputación de la pierna derecha. Mi cadera derecha deshecha, toda hecha pedacitos, eso no se regenera, no hay nada que hacer, no había prótesis, no existía, y mucho menos pues la economía para hacer eso, pero no había nada que hacer, y anuncian la amputación de la pierna derecha. Más adelante, en 2 ocasiones, a una alergia que trastornó, redujo el conducto de respiración, y que los doctores me dicen, no sé cómo estás vivo, porque si en ambulancia no llegan, tú veniste manejando. En otras 2 ocasiones, coágulos, 2 subieron en diferentes ocasiones al cerebro. En cada uno de ellos quedé sin vista, sin percibir casi nada en el oído, y perdí la coordinación del cuerpo. Y también, doctores, no sé cómo la hayas librado. Y en la columna tengo 13 problemas, de los cuales uno fue operado, y el diagnóstico, como ustedes ya alguna vez compartí, pues va a perder movilidad, a lo mejor sus brazos, sus piernas, su voz, y la mayoría de ellos será pronóstico de muerte. Esos planes pues no son muy atractivos. Pero ¿qué hubo alrededor de todo ello? Oración en mi casa, veía a mi madre noches ahí arrodillada al lado mío, oración de mi padre, oración de la familia, oración de la iglesia, oración en las iglesias, y oraciones en algunos casos que yo pude estar genuinas. Obviamente la de mi padre y mi madre yo oía con aquel fervor, con aquel deseo, con aquel rogar, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, atrás de esos planes había, me hizo ver lo pequeño, lo frágiles que somos. Y atrás de ellos serían en algunas ocasiones castigos y en otras ocasiones pruebas. Cada uno de nosotros podemos de alguna manera ver cuando el Señor hace eso. Y la pregunta es, ¿cuál plan del Señor acepto? La iglesia. ¿Cuál plan le agradezco al Señor?
Todos. ¿Cuál plan me bendijo? Todos. En cada uno de ellos pude ver la mano de Dios y lo que Él quería para mí. Cuando nosotros, hermanos, vamos entendiendo eso, de no buscar mis planes y yo soltarme en los planes de mi Señor, vamos viendo la diferencia de cómo piensa el mundo y cómo planea el mundo y cómo piensa un hijo de Dios que se suelta en los brazos de nuestro Señor. Y vemos que las cosas buenas, las pruebas y aún los castigos, hemos de darle la gloria a Dios y darle gracias por ello. No olvidemos que Dios siente, así como tú y yo sentimos, pero potencial. Él se alegra, se goza, pero también se enoja, se llena de ira, también siente tristeza, lástima y compasión. Y dentro de sus planes, todos esos sentimientos no fueron dándole forma a los planes, ni se fueron dando los sentimientos de alguna manera de repente. Ambos vienen desde la eternidad. Y por eso a veces no entendemos, porque nosotros a medida como se va viendo las cosas vamos moviéndonos. Esa es nuestra limitación, la de Él no. Todo estaba planeado, sus sentimientos están también todos desde la eternidad. Y llegamos al pasaje. ¿Quién es el personaje que está en ese pasaje que leímos? Jeremías. Jeremías, ¿cómo se le conoce? ¿Profeta qué? Profeta llorón. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez y era un joven, decía, pues qué llorón, ¿verdad? Y no me interesé en saber por qué, pero nomás se me hizo llorón, pues no será muy hombre. Pero ya después que leo, estudio al profeta, podemos ver por qué llora. Él podía ver que los planes de Dios, y el Señor le revelaba, eran unos, y los planes del pueblo de Dios eran otros. Y podía ver que iba a acontecer cosas difíciles, cosas tristes, tremendas. Y le daba tristeza porque en ese pueblo estaban sus familias, estaban en ese pueblo amistades, estaban reyes, estaba el pueblo de Dios que tenía oídos sordos, oídos que tienen comezón de escuchar lo que el Señor dice, lo que el Señor planea para el pueblo de Dios. Y Él les decía, va a venir algo terrible para ustedes, arrepiéntanse sinceramente, porque el juicio, la destrucción van a venir, y van a venir fuertes. Y se les avisaba al pueblo de Dios, y como no veía resultado, Jeremías lloraba. ¿Cuántos de nosotros vemos que en nuestra familia, en nuestra propia familia, el esposo, la esposa, los hijos, están tomando caminos que no son los planes de Dios? Y lloramos, a veces sí, y seguramente es porque es un padre o una madre que tienen el corazón para con sus hijos y tienen un corazón para con Dios y les duele. Pero lo más fácil en este tiempo es acomodarnos a que, bueno, pues hagan lo que les dé la gana. Y fuera del círculo de la familia, pues que los sobrinos, pues menos me interesan. Los de la iglesia, los X, etc. Pero Jeremías entendía la situación y le dolía. Y ojalá nosotros tuviéramos esa capacidad. Me acuerdo que mi segundo director me decía a mí, Ríos, lo envidio. Y decía yo, ¿de qué? Pues si él es el director, es el que tiene la economía, es el que tiene todo. Dice, porque una vez yo vi que en un momento, en una situación especial, específica, usted derramó lágrimas. Yo estoy seco. No amo a nadie y sé que nadie me ama. Y usted tiene fe y yo no creo para nada en Dios. Dios no existe. Entonces, qué bendición que Él pueda visualizar y envidie y dé una calificación positiva a quien que puede ¿qué? Llorar. Y no vamos a dejar de ser hombres, porque generalmente los mexicanos, pues el machismo, ¿verdad? Ya ves al mismo niño, ¿verdad? Alguna vez, cállese, pues, sea hombrecito, ¿verdad? Pero en el pecar, en el fallarle a Dios, en el ir en contra de los planes de Dios, es para que derramemos lágrimas.
y que como Jeremías hablemos a aquellos que nos rodean. Este libro de Jeremías, entre otros propósitos, es demostrar la autenticidad y la autoridad de los planes de Dios. ¿Qué dije? ¿Cuál es el propósito de Jeremías, del libro de Jeremías? ¿Se entienden las dos palabras? Sí. O sea que si habla Dios, no es como cuando en una reunión de adultos un niño hace o dice su opinión. ¿Qué hacen generalmente los adultos con la opinión del niño? Ni siquiera le prestan atención. Si alguien lo oyó, sigue su plan. Eso a veces hacemos con la palabra de Dios. Estamos hablando de los planes de Dios y bueno, eso vaya con Jeremías y a lo mejor, ¿y ahorita qué? No. Lo que el Señor dice tiene que tener de parte de nosotros respeto, tiene parte de nosotros creencia, seguridad de que Él dice que sus planes, allá en aquel entonces, ahorita y hasta que venga Jesucristo por segunda vez, sus planes van a ser en el pueblo de Dios y aún en los que no son el pueblo de Dios. Pero hermanos, a veces tenemos esos oídos sordos como este pueblo y por eso a veces tenemos un castigo, situaciones difíciles, tristezas. Pero ¿qué ventaja tenemos como hijos de Dios? Que aún, aunque fallemos, que aún aunque nos equivoquemos, Él está ahí. Él está esperando el momento, pero a veces en sus planes es la nalgada, ¿verdad? Jehová ha dicho, Jehová hizo. Hay dos verbos ahí en el pasaje. Uno es, ahorita les acaba de leer, dicho o dice. Y el otro, hacer, hizo. Cuando el Señor dice, el Señor se hace. Y pues este pueblo no entendió y vino una situación difícil para ellos. Una situación que se tardó un ratito, su castigo, porque no entendieron y no escucharon. Y como cuando a un niño se le dice, ¿ya viste? Te lo dije, ahora sí, escúchame. Ahora fíjate lo que vas a hacer. Así Dios se dirige al pueblo para que escuchen, para que inclinen su oído. Y Jehová dijo, y el pueblo dice, el mismo Jehová no me oyó. Bueno, enviaré a este pueblo. El pasaje, si lo leen más atrás, dice, le mandó humillación, escarnio, burla, desolación, desesperanza, no gozo, no alegría, no alimento, escasez del alimento, escasez de la luz en las lámparas, o sea, la falta de aceite, la falta de petróleo. Y lo voy a hacer, y lo firma y lo dice Jehová. La pregunta es, ¿cómo te está yendo a ti? ¿Cómo le está yendo a tu familia? ¿Cómo le está yendo a tus amigos, a los que están alrededor de ti?